Hola, hoy vamos a meternos un poco en la sabiduría que hay detrás de expresiones muy comunes del inglés. Nos basamos en material que analiza estas frases hechas para ver qué nos cuentan de la vida. Sí, es fascinante, ¿no? Cómo frases que usamos a diario, bueno, a veces sin ni siquiera pensarlo mucho, encapsulan observaciones culturales. Totalmente. Sobre la naturaleza humana, el riesgo. Las relaciones son como, digamos, pequeñas píldoras de sabiduría popular. Exacto. Y la gran pregunta aquí es, ¿qué valores o qué percepciones compartidas revelan? Mmm, Podríamos arrancar con una muy conocida. Esa que habla de preferir lo seguro, ¿no? Ante lo incierto. claro. Te refieres a bird in the hand is worth two in the bush. Esa misma. Que en español, bueno, el paralelo es casi exacto. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Cierto. El significado es bastante evidente, ¿verdad? Es mejor asegurar lo poquito que tienes que arriesgarlo por algo que, bueno, quizás sea más grande, pero... Pero no es seguro. Exacto, no está garantizado. Quizás refleja una especie de prudencia histórica, o sea, valorar la estabilidad. Qué interesante eso de la estabilidad. Y bueno, hablando de cómo manejamos la incertidumbre, pero cuando ya, digamos, nos afecta, hay otra expresión muy potente. ¿Cuál? A blessing in disguise. Uf, sí. Que la traducimos como no hay mal que por bien no venga. Exacto. Se refiere a esas situaciones que de entrada parecen muy negativas, ¿no? Como el ejemplo clásico, perder un trabajo. Ajá. Pero que al final resulta que te abren la puerta a algo mucho mejor. Es verdad. Y lo notable aquí, yo creo, es cómo refleja esa tendencia, ¿no? Quizás muy humana al optimismo. Sí, a buscarle el lado bueno. A buscarle un sentido positivo a la adversidad. Valorar la perspectiva a largo plazo, digamos. Esa idea de la perspectiva es clave, me parece. Me pregunto si también revela una necesidad de, no sé, de encontrar orden o propósito, incluso en lo difícil. Podría ser, sí. Y bueno, de la perspectiva individual, si quieres, pasamos a cómo vemos las conexiones familiares. Hay una expresión para eso también. Claro, a chip of the old block. Esa, Nuestro de tal palo, tal astilla. Se usa muchísimo. sí. Cuando alguien se parece mucho a su padre o a su madre, pero no solo físicamente, ¿verdad? No, sobre todo en el carácter o en los hábitos. Como el ejemplo ese de quien arregla el coche exactamente igual que su padre. Es curioso cómo esta idea resuena en tantas culturas. Toca temas universales de identidad, de herencia. Cierto. Y aunque sea universal, el peso cultural puede variar, ¿eh? En algunas sociedades, esa similitud puede traer consigo, no sé, más expectativas. Claro. O un sentido de linaje más fuerte que en otras. Nos habla de cómo entendemos la continuidad familiar al final. Y de la familia, a la amistad. Hay una frase que define la lealtad de una forma muy directa. Sí, A friend in need is a friend indeed. esa, El equivalente es perfecto. En las malas se conocen a los amigos. tal cual. El significado es transparente, yo creo. La verdadera amistad, la lealtad se demuestra cuando las cosas se ponen feas. Sí, el ejemplo de la fuente era bueno. La amiga que ayuda con el alquiler cuando alguien pierde el empleo. Es muy gráfico. Muy gráfico, sí. Pone de relieve un pilar fundamental de las relaciones humanas, ¿no? La confianza. La reciprocidad. La reciprocidad, exacto. En momentos de vulnerabilidad. Es casi una verdad antropológica, diría yo, ¿Cómo así? que la prueba de fuego de los lazos sociales muy a menudo es la adversidad. Muestra lo vital que es sentir que puedes contar con otros. Bueno, pues, viendo todo esto, queda bastante claro cómo estas expresiones logran condensar consejos, observaciones, de forma muy eficaz. Sí, son muy concisas. Y como se decía en el material original, que muchas tengan equivalentes tan cercanos en español, pues facilita mucho entenderlas, ¿no? Y aquí es donde se pone interesante. Pensar en cómo el lenguaje refleja la cultura. Exacto. Porque entender estos modismos, bueno, va más allá de solo mejorar la fluidez en inglés. Claro, te abre una ventana a cómo diferentes culturas ven problemas y valores que son universales. Es ver cómo viaja la sabiduría popular, cómo se adapta.
Y a veces, ¿cómo converge entre lenguas distintas? Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Quizá una pregunta para que quede flotando. A ver. ¿Estas frases tan arraigadas realmente moldean nuestra forma de ver el mundo? ¿O son más bien como un espejo de experiencias humanos que son universales? Simplemente, pues vestidas con las palabras de cada idioma. Buena pregunta para cerrar. Da para pensar.